Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. Capítulo 9. Omisako Taito se había preparado meticulosamente. Esta fue su primera misión de combate real, y la tomó con la mayor seriedad. Antes de partir, incluso pulió con Koe, su amada espada. El filo plateado relucía con fuerza, reflejando su rostro como un espejo. Yoriichi, por otro lado, parecía mucho más relajado. Aún vestía su aori con estampado de llamas carmesí, con ropas negras debajo. Su akama ya no se arrastraba por el suelo. Había crecido casi 10 centímetros, su postura era más erguida y serena. Los dos pronto llegaron al punto de encuentro. Otros 3 ya estaban esperando en el claro. Este sería su equipo para la misión. Hola. Yoshitoki. ¿Cuánto tiempo sin verte? Llegaste bastante temprano, ¿verdad? Gritó Taito alegremente. El samurái con el moño atado se giró lentamente. Lo primero que Yoriichi notó fue su nariz afilada, como la de un halcón. Yoshitoki entrecerró los ojos y resopló. Tú eres el que llega tarde, Taito. Entonces su mirada se dirigió a Yoriichi. ¿Por qué hay un niño aquí? No me digas que has caído tan bajo que ahora estás cuidando a nobles. Sacó ligeramente su espada e hizo un gesto hacia Yoriichi. Patético. Taito se limitó a reírse entre dientes, sin ofrecer ninguna explicación. Para él, un hijo adoptivo no era diferente de uno biológico. Ambos eran personas a quienes les confiaría su vida. Los otros 2 miembros del equipo, un hombre y una mujer, también dirigieron su atención hacia la extraña pareja. Esta era la Tierra de Hierro, no la caótica era de los reinos combatientes de antaño. Los niños no marchaban a la batalla portando armas más altas que ellos. En aquel entonces, las familias necesitaban 5 o 6 hijos para sobrevivir. Pero ahora, nadie esperaba que un niño tan pequeño estuviera cerca de un campo de batalla. Mucho gusto. Me llamo Yoriichi. Por favor, cuídame. Taito infló el pecho con orgullo y palmeó la cabeza del niño, como si anunciara al mundo. Este es Yoriichi, el hijo adoptivo de Mifune-sama. El hombre que un día estará al lado del Taimim. Yoshitoki se quedó helado. Había asumido que Taito, arrogante como siempre, simplemente se había convertido en el instructor de espada de un noble. Otro guerrero seducido por el lujo y el vino, que se dejaba llevar por la decadencia como tantos otros antes que él. Pero el hijo adoptivo de Mifune. Eso fue un asunto completamente diferente. Los otros 2 quedaron igualmente atónitos. Todos sabían qué clase de hombre era Mifune. Un héroe de guerra de 30 y tantos años, considerado por muchos como el próximo líder del país del hierro. Su reputación era conocida desde los distritos de placer hasta los templos remotos. Soy Omisako, dijo la mujer, haciendo una reverencia cortés a pesar de su expresión fría anterior. Hirota Seichi, dijo el hombre a su lado con tono seco. Ya que están todos aquí, sigamos adelante. El ganado lento acaba en el tajo. Aunque no mencionó nombres, el sarcasmo era evidente. Taito levantó una ceja. Hirota Seichi y el nombre me sonó. Nuestra misión es asegurar la ciudad de Matsuo, continuó Hirota. Garantizar que las rutas comerciales permanezcan abiertas. La última caravana fue completamente saqueada. Se llevaron incluso los caballos. Los shinobi de Ame se están volviendo audaces, murmuró Taito. Causando problemas en las fronteras del país del hierro mientras siguen luchando contra Konoha, la ambición de Anthem se extiende hasta el horizonte. Cuidado, se burló alguien. Comer demasiado te mata. Aunque sus tonos diferían, su postura hacia el enemigo era unificada. Juntos abordaron la caravana mercante. La ciudad de Matsuo se encontraba en una importante ruta comercial que conectaba la Tierra de Hierro con otras naciones. Los comerciantes habían contratado protección tras repetidas incursiones. Los bandidos y los ronin eran comunes en la región. Parásitos que extorsionaban aldeas y quemaban casas sin remordimientos. El carruaje traqueteaba violentamente por el camino irregular. Para evitar emboscadas, la caravana tomó un sendero estrecho y poco transitado. El anciano conductor masticaba corteza de árbol distraídamente, una vieja costumbre de los tiempos de guerra, cuando sobrevivir era una bendición. Taito, Yoriichi y Omisako compartían un mismo carruaje. Hirota y Yoshitoki iban delante para proteger el carro delantero. A Taito le pareció extraño que una caravana tan pequeña hubiera contratado a 5 samuráis. Le pareció excesivo. Omisako intentaba de vez en cuando entablar conversación.
Taito había oído hablar de la familia Omi. Nobles menores de Kioto que habían ascendido gracias al comercio y a los generosos tributos al daimim. 2. Ella estudió a los dos que estaban frente a ella. Taito parecía completamente normal. No era precisamente la imagen del alumno de Mifune. Más bien parecía un joven noble viajando por placer. Levantó ligeramente la cortina, dejando entrar aire fresco, tratando de disipar el leve olor a incienso. Sí, este hombre había traído un sobre en una misión. Yoriichi, mientras tanto, parecía completamente desconcertado por la situación. Trajo perfume y... En cuanto al niño, lindo, pero esa marca de nacimiento en su frente y una señal ominosa. Omisako miró de reojo a Yoriichi. Su cabello rojinegro no se parecía en nada al gris ceniza de Mifune. No parecían tener ninguna relación. Yoriichi, ¿puedo llamarte así? Él asintió y con cuidado sacó algo del interior de su túnica. Omisako se inclinó hacia adelante instintivamente. ¿Es un arma? ¿Un amuleto? ¿Algo que le dio Mifune? En cambio, un leve aroma flotaba hacia afuera. Ella se quedó congelada. Pescado asado. Sus ojos se dirigieron hacia Taito. El olor era inconfundible. Su padre viajaba mucho cuando era joven, dejando a su madre sola para criarla a ella y a sus hermanos. Recordaba estar de pie junto a la puerta, viendo a sus hermanos tejer cestas en el pueblo mientras su madre traía agua de lejos, a pesar de que había un pozo cerca, reservado para los nobles. Cuando tenía hambre, su madre de alguna manera sacaba un pescado de la cesta de bambú, sonriendo orgullosa. 5 personas compartirían un pescado. Sus hermanos discutían sobre las porciones, pero nunca le quitaron nada al más pequeño. Su madre siempre tomaba la cabeza, saboreándola lentamente como si fuera un festín. Aquellos fueron los días más felices de su vida. Y ahora Yoriichi le ofreció el pescado. Hermana mayor dijo en voz baja, ¿quieres un poco? Lo hizo la tía Toyoko. Es la mejor cocinera de la finca. Omisako lo miró fijamente. Ella no podía entender su intención. ¿Intentaba congraciarse? ¿Fue una maniobra calculada? No. Los niños no pensaban así. Simplemente había visto a alguien que parecía hambriento y le ofreció lo que tenía. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella giró su rostro hacia la ventana para ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos. Pero nada escapó a la vista de Yoriichi. Él simplemente sonrió débilmente, sosteniendo firmemente el pescado. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Bandidos. El camino hacia la ciudad de Matsuo no fue nada fácil. La Tierra de Hierro no era tan próspera como la gente imaginaba. Al menos, todavía estaba muy por detrás de las 5 grandes naciones. Fuera de la capital y algunos distritos nobles, la mayoría de los caminos no eran más que senderos de tierra pisoteados por innumerables pies. Incluso el ganado, vacas y ovejas abandonadas a pastar mordisqueaba la hierba silvestre a lo largo del camino hasta dejarla pelada. Yoriichi se apoyó perezosamente contra la ventana del carruaje, aburrido, estirando la cabeza hacia afuera. ¿Dónde estamos ahora? Taito asomó la cabeza para echar un vistazo. Montaña Cuenco de Piedra. El pueblo de Matsuo está justo al otro lado. Ya estamos muy cerca de la frontera de la Tierra de Hierro, su tono se agudizó. Pero he oído que esta zona no ha estado tranquila últimamente. Mantente alerta. Y si nos topamos con salteadores de caminos, no pienso cuidarte. Omisako asintió y luego extendió la mano hacia las suaves y pequeñas mejillas de Yoriichi, pellizcándolas con satisfacción. No te preocupes. Mi hermana mayor te protegerá cuando llegue el momento. Considéralo un pago por el pescado a la parrilla que me diste. Ella parpadeó y le miró con sus grandes ojos. Yoriichi parpadeó con sus ojos redondos. Omisako todavía pensaba que Yoriichi era solo un niño inofensivo que ni siquiera podía retorcer el cuello de un pollo. Ella no tenía idea de que el comentario de Taito sobre niñera en realidad estaba dirigido a ella. Los samuráis eran diferentes de los shinobi. Un shinobi dotado podía refinar chakra a una edad muy temprana y desarrollar instintos de combate aterradores. Itachi podía cortar la garganta de un atacante con facilidad a los 4 años y aún así mantener la calma. Kakashi se graduó a los 6, se convirtió en Chunin a los 7 y en Chunin a los 12. Su talento era monstruoso. Pero todo eso fue construido sobre chakra. Sin chakra, un niño simplemente no podría competir con un adulto. En condiciones normales de crecimiento y desarrollo, la fuerza física de un adulto superaba con creces la de un niño. Ese era el mundo de los samuráis. No usaban chakra como los shinobi, solo habilidad con la espada, perfeccionada durante años de entrenamiento intenso.
Y Yoriichi aún era pequeño. Solo había entrenado unos pocos años. Incluso si Misako asumiera que había estado practicando desde el vientre materno, solo sumaría 6 años como máximo. Mientras tanto, los samuráis, ya fueran ronin caídos o nobles vasallos, habían entrenado durante varias veces la edad de Yoriichi, a veces 10 veces más. Así que ella no creía que ese niño traído temporalmente tuviera ningún poder de combate real. En el mejor de los casos, blandiría una espada casi tan alta como él detrás de ellos, cortaría salvajemente y tal vez acabaría con un enemigo herido. Taito tenía una sonrisa significativa. Esta mujer aún no se había dado cuenta con quién diablos estaba hablando. 1. Jefe. Es una caravana mercante. ¿Los golpeamos, jefe? Las cejas fruncidas de Kito Toshitaka finalmente se relajaron. Era el líder de los bandidos que acechaban en la montaña Stone Bowl. Un ronin convertido en proscrito. Para él, la Tierra de Hierro era un país miserable que solo mostraba amabilidad a los ricos y nobles, mientras que la gente común no sentía ningún afecto. Los pobres vivían toda su vida aplastados por la presión de la nobleza. Los impuestos territoriales asfixiaban a los agricultores hasta el punto de que apenas podían respirar. Kito Toshitaka nació en una familia de agricultores. 4 hijos. Padres con la espalda destrozada por el trabajo incesante. Nunca olvidaría aquella noche lluviosa, cuando fue con su hermano mayor al pueblo a pedir medicinas. Toshitaka se arrodilló, suplicándole al médico que les vendiera algo para curar la herida de su padre. «Piérdete, mocoso asqueroso», gritó el doctor, blandiendo una escoba. «No bloquees mi puerta con tu mala suerte». Fueron expulsados. Su hermano mayor seguía negándose a rendirse. Golpeó su cabeza contra el suelo una y otra vez, cada golpe clavándose en el joven y avergonzado corazón de Toshitaka. «Por favor, trabajaré para devolverlo. Solo, danos la medicina», su hermano desperdició su dignidad. La sangre le manaba de la frente, pero aún no se levantaba. Aún había un atisbo de esperanza en sus ojos. «Está bien. Espera aquí». El doctor se dio la vuelta y volvió a entrar, sonriendo sin calidez. Su hermano rompió a llorar de gratitud, convencido de que habían conocido a una persona amable. Toshitaka rió cuando su hermano rió, lloró cuando su hermano lloró, pero lo que llegó no fue medicina. Era una espada. Toshitaka nunca olvidaría la incredulidad en los ojos de su hermano en el momento de la muerte. Su hermano se aferró a la pierna del médico, gritándole a Toshitaka que corriera. Y el cuchillo frío apuñaló una y otra vez el cuerpo del niño, mientras la sangre caliente empapaba la tierra. Toshitaka ni siquiera recordaba cómo escapó. Regresó a casa aturdido y solo para enterarse de que sus padres estaban muertos. Habían muerto en agonía. Después de esa noche, Toshitaka nunca regresó al pueblo. Se convirtió en aprendiz de un ronin, aprendió esgrima y se convirtió en uno. Años después, mató al viejo jefe bandido de la montaña Cuenco de Piedra, masacró a toda su familia y empezó a cobrar peajes a todas las caravanas que pasaban. Los que se negaron, fueron asesinados. Los que resistieron, fueron asesinados. Nobles y no se atrevió a matar nobles. Al igual que hace años, cuando su hermano murió frente a él como un perro callejero en la calle, Toshitaka ni siquiera pudo reunir el deseo de resistir ese tipo de poder. ¿Cuáles son sus antecedentes?, preguntó. Comerciantes. No nobles. Un subordinado aferró su espada con entusiasmo. Llevaban años siguiendo a Toshitaka. Conocían sus reglas. «Mátalos», dijo Toshitaka con frialdad. La orden se extendió por todos los oídos. Matar. Una flecha alcanzó al caballo que iba en cabeza con perfecta precisión. El caballo de crin castaña relinchó, arrojó del asiento al viejo conductor, al que le faltaban dientes, y estalló el caos. Decenas de bandidos surgieron de ambos lados del camino, rodeando la caravana con fuerza. Toshitaka se adelantó y le cortó la cabeza al caballo. La sangre le salpicó la cara. Él lo lamió. Sin olor humano. Los bandidos. Gritó el líder del gremio de comerciantes hasta que se le quebró la voz. Varios conductores tomaron garrotes y salieron tambaleándose de los carros, temblando al enfrentarse a los feroces bandidos. El instinto les gritaba que corrieran. ¿Pero correr hacia dónde? La Tierra de Hierro no era tan grande. Si huían, su reputación quedaría arruinada. Ninguna caravana quería un cobarde en sus filas. Yoriichi escuchó todo lo que pasaba afuera. En verdad, había sentido la densa intención de matar mucho antes de que se acercaran. No solo él, Taito también lo había sentido. «Quédate en el carruaje».
No te muevas, dijo Taito, agarrando a Konkoe al salir. Iré a echar un vistazo. Yo también voy, dijo Misako, saliendo tras él. No es necesario. Puedo manejarlo solo, espetó Taito. Esta es la caravana de mi familia, replicó Misako, sin ceder ni un ápice. Señaló el gran escudo de la familia Omi dentro del carruaje. Así que por eso Taito arqueó una ceja. Ahora por fin entendía por qué una caravana tan modesta había contratado a tantos samuráis capaces, y por qué una mujer de fuerza media había sido incluida entre ellos. Cuando salieron, el exterior ya se había convertido en un matadero. Yoshitoki y Hirota Seichi arremetían contra los bandidos como dos toros enfurecidos, imparables, aniquilando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Nadie podía resistir ni un solo intercambio. Pero los bandidos eran demasiados. Y había arqueros escondidos en las colinas. Con múltiples atacantes arremetiendo a la vez, incluso ellos dos comenzaron a tener dificultades para mantener el ritmo. Sonido metálico. A Yoshitoki se le erizó la piel. Él giró y vio a Taito detrás de él, con Koe ya retirado del pecho de un bandido. Estás perdiendo la conciencia, dijo Taito con frialdad. Esas mujeres del distrito del placer deben ser algo más. Hacen que los lobos solitarios olviden sus colmillos. Bastardo. Maldijo Yoshitoki, y luego sonrió. El abrazo de una mujer es reconfortante. Cualquier hombre que pueda pasar 3 días en el distrito del placer y aún así salir caminando por sus propios pies, ese es un hombre de verdad. Su sonrisa se amplió. Todavía tienes que crecer, las mujeres solo obstaculizan mi camino de entrenamiento. Espetó Taito. Voy a convertirme en un samurái tan fuerte y disciplinado como Mifune-sama. Ese es mi bushin. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Rodeado. Kito Toshitaka observó a los 3 samuráis entrar al campo de batalla con una mirada fría y depredadora. Con su experiencia, supo de inmediato que Taito y los demás no eran débiles, ni mucho menos. De hecho, eran lo suficientemente hábiles como para ser considerados de élite. ¿Y qué? Estallido. Chocar. El sonido del metal chocando resonó tras Taito. Reaccionó al instante, lanzándose hacia adelante con una técnica de movimiento rápido. En cuanto abandonó su posición, una enorme espada se estrelló contra el suelo donde se encontraba, abriéndolo en una grieta de medio metro de largo. ¿Qué clase de arma es esa? Las pupilas de Taito se encogieron. Esa cosa es enorme. ¿Lo esquivaste? Se burló Kito. Parece que tienes un poco de habilidad después de todo. Miró fríamente a los 3 hombres que tenía delante. Sus subordinados se retiraron instintivamente, formando un cerco hermético a su alrededor. Un avance frontal sería imposible. Tendrían que abrirse paso luchando. Digan sus nombres, dijo Kito con frialdad. No mato a los que no tienen nombre. Oh, ya basta, se burló Taito, con la barbilla alzada con arrogancia. Suenas muy confiado. ¿Quién sabe quién morirá hoy? ¿Tú? ¿O nosotros? ¿O acaso tu confianza proviene de esos matones inútiles que tienes detrás? Se mantuvo de pie, orgulloso, como un gallo dispuesto a pelear. Yoshitoki lamió la sangre de su espada. Sus ojos brillaban de ansia de batalla. ¿Qué tal un concurso? Quien mate más, gana. El perdedor invita al ganador al distrito del placer. Oye, chico, añadió, mirando a Hirota. ¿Te apuntas? Apostemos tu espada. Hirota resopló. Idiota. Pero él todavía tomó posición, con la espada en un ángulo bajo, los ojos afilados como los de un halcón, listo para atacar en cualquier momento. Kito levantó la pesada cadena en sus manos. En ambos extremos colgaban enormes espadas en forma de media luna, cada una de más de 1 metro de largo. Su forma se asemejaba a las espadas gemelas Eramekare y de la aldea de la niebla, pero estas eran de un negro azabache, como si estuvieran forjadas con tinta. Ogro dragón de 2 cabezas, el rostro de Yoshitoki se tensó cuando reconoció el arma. Así que eres el sabueso de 2 cabezas del camino. Kito Toshitaka. El nombre por sí solo ya tenía peso. La compostura de Yoshitoki se hizo añicos y un sudor frío le corrió por la sien. ¿Y ese quién es? Preguntó Hirota, mirando de reojo. Un bandido que se aprovecha exclusivamente de las caravanas mercantes, respondió Yoshitoki con gravedad. La mitad de las compañías comerciales del país del hierro han sido atacadas por él. Usa espadas gemelas, de ahí su nombre 2 cabezas. Él se burló. Pero nunca toca a los nobles. Por eso lo llaman sabueso. Un perro leal que solo muerde a los débiles. Así que al final, murmuró Taito, solo es un matón que se mete con los más débiles que él.
Los labios de Kito se curvaron en una sonrisa grotesca. Las cicatrices en las comisuras de su boca se extendían de forma anormal. Marcas dejadas por la tortura a manos de los samuráis del país del hierro. ¿Me conoces bien?, dijo con voz ronca. Esas cicatrices le quedaron grabadas cuando fue capturado años atrás. Una cuchilla le había destrozado la boca. Él había escapado más tarde. Y cuando lo hizo, masacró a los samuráis que lo torturaron, usando su carne para rellenar las heridas en su rostro. Este bastardo es peligroso, murmuró Yoshitoki. Incluso Mifune-sama necesitaría tiempo para acabar con él. Tendremos que trabajar juntos. Se giró bruscamente. Oye. ¿Qué estás haciendo? Antes de que pudiera terminar, Hirota ya se había lanzado hacia adelante, con su espada destellando. Estilo de viento. Corte de cometa volador. Su cuerpo cortó el aire como una ave rapaz en picada. Kito sonrió. Se agachó y blandió las espadas encadenadas hacia arriba. Sonido metálico. El impacto envió una onda expansiva por el claro. Los ojos de Hirota se abrieron de par en par al sentir una fuerza abrumadora que le atravesó los brazos. Auge. Fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra el suelo y rodando varias veces antes de detenerse. Fuerte. Ese era el único pensamiento en su mente. Sus manos temblaban violentamente. Si hubiera sido un momento más lento, sus brazos se habrían destrozado. Maldita sea. Maldijo Yoshitoki. Ahora nuestras posibilidades se han reducido aún más. ¿Una oportunidad? Se burló Taito. Ganaremos. Levantó su espada. La gente de la casa Mifune muere de pie, o no muere. Aunque Dios estuviera aquí, no me retiraría. Esa terquedad tuya es repugnante, espetó Yoshitoki. Tú y tu profesor sois iguales. Pero sus puños se apretaron. Él no quería morir. Apenas tenía 20 y tantos años. Bajo ese exterior frío y malvado se escondía alguien desesperado por calor, como tantos en este país destrozado. Su padre solía decir: un hombre debe vivir con valentía. Comer bien. Beber bien. Ir al distrito del placer cuando quiera. El calor de una mujer es la mayor recompensa de un hombre. Yoshitoki había tomado esas palabras en serio. Maldita sea, ¿realmente no debería haber descansado ese día? Los dos movieron a la vez. Sus cuerpos desaparecieron. Estilo Mifune. Corte incomparable. Espada de niebla. Atacaron desde lados opuestos, con espadas destellando en perfecta coordinación. Cualquier guerrero común habría sido destrozado. Pero Kito no era un hombre común y corriente. Caza de ogros. Un aura monstruosa estalló a su alrededor. Era como si un demonio se hubiera manifestado. Ojos rojos llameantes mientras brazos enormes sujetaban ambas espadas a mitad de su ataque. ¿Qué? El arma de Taito fue atrapada. Las espadas gemelas del ogro dragón de 2 cabezas sujetaban su espada con filos dentados. Ningún arma común podía escapar una vez atrapada. Kito tiró con fuerza. Taito y Yoshitoki casi fueron arrojados al suelo. Solo mediante cambios de posición desesperados lograron mantenerse en pie. Estilo de viento. Golondrina que pasa. Un golpe repentino impactó el pecho de Kito, obligándolo a retroceder 2 pasos. Era Hirota, con expresión inalterada y la espada ya retirada. Tenías razón, dijo con frialdad. Necesitamos trabajo en equipo. Luego se echó el pelo hacia atrás con arrogancia. Pero quien le quite la cabeza, seré yo. G. Kito rió con sarcasmo. Buen ánimo. Espada rápida también. Pero demasiado ligera. Hizo girar las cadenas de nuevo. Las enormes hojas giraban como tiburones rodeando a su presa, ávidos de sangre. Omisako. Quédate dentro del carruaje. Gritó Taito. Pronto terminará, ¿eh? Omisako se congeló cuando vio una pequeña figura salir del carruaje. Yoriichi. Sosteniendo la enorme espada con forma de llama, casi tan alta como él, caminó tranquilamente hacia Kito. Yoriichi sonrió suavemente. Hermana mayor, todo terminará pronto. No te lastimarás. Sacó su espada. Una luz dorada brillaba como un sol naciente. Respiración solar tercera forma. Sol furioso. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Duelo. ¿Por qué demonios alguien así es un Ronin? Rugió Taito. Volvió a alejarse, a duras penas. La enorme espada de Kito Toshitaka erró su cabeza por un pelo. Jadeando, Taito rodeó al hombre a toda velocidad, aniquilando a los bandidos que lo rodeaban. Ni siquiera el Shinsengumi pudo atraparlo, espetó Yoshitoki, con la sangre manando de la comisura de sus labios mientras forzaba una sonrisa desagradable.
Dicen que el Daimon emitió 3 órdenes de captura, vivo o muerto, y al final ni un solo hombre se atrevió a reclamar la recompensa. Nota. Shinsengumi es una fuerza policial de espadachines. Maldita sea. Maldita sea. Cuánto talento desperdiciado en ser un bandido. Si fuera yo, acamparía en el distrito del placer para siempre y no me iría nunca. Es exactamente por eso que tienes 20 años y aún no puedes conseguir ni siquiera un título nobiliario, se burló Taito. Auge. La enorme arma de doble hoja volvió a estrellarse entre ellos. El rostro de Kito estaba contraído por la rabia. Una brillante línea de sangre se extendía por el pecho de su chaqueta de samurái. Su sangre. No esperaba que charlaran mientras peleaban con él. Riendo, bromeando, discutiendo tranquilamente sobre quién llevaría su cabeza para recoger la recompensa, como si él ni siquiera estuviera allí. Como una bestia acorralada, Kito maldijo furiosamente. Se hacen llamar samuráis. Predican sobre el Busigm, y aún así babean por el dinero como ladrones. Está la tierra de hierro llena de basura como ustedes ahora. El ogro dragón de 2 cabezas pasó rápidamente junto a sus narices, mientras la pesada cadena que sostenía en sus manos azotaba y aullaba como una tormenta. ¿Qué clase de sufrimiento podría convertir al hijo de un granjero hambriento en algo tan horrible? ¿Un ogro con piel de hombre? Nadie lo sabía. Quizás incluso él había olvidado cómo era antes. Desde el momento en que se convirtió en Ronin, su vida pendía de esa cadena. El despiadado y violento Kito Toshitaka era el hombre que estaba allí ahora. Ese niño que una vez se arrodilló pidiendo medicinas y había muerto hacía mucho tiempo junto a su hermano frente a la clínica. Hirota Seichi tenía los brazos rotos. Su katana azul estaba clavada en el suelo, con el cabello negro esparcido por el barro. Ya no parecía un noble. Él todavía no hablaba. No porque no quisiera, pero porque no pudo. Si abriera la boca, no sería un grito sereno lo que saldría de su boca. Sería una bocanada de sangre de órganos desgarrados. El hombre de nariz aguileña, Yoshitoki, se paró frente a Taito de todos modos. En sus palabras. ¿Cómo podía dejar que un niño a medio crecer cargara con un dolor que no era suyo? Un joven debería al menos probar el calor de una mujer antes de morir, o los veteranos del infierno se reirían de él hasta morir otra vez. Taito rió y maldijo. Tú eres quien va al infierno. Yo me convertiré en el mejor samurái que este país haya visto jamás. No voy a morir por un cobarde. Y aunque muera, iré al cielo. Bien. Entonces vive, dijo Yoshitoki, mientras la sangre, negra y roja, le resbalaba lentamente de la boca. Le temblaban las manos. Por mucho que odiara admitirlo, y ese hombre realmente no estaba al mismo nivel que los 3. Tal vez solo un cuerpo completo de samuráis y solo una fuerza de leyendas podría matarlo, y Yoshitoki sonrió con temeraria facilidad y cargó directamente hacia Kito. Él iba a crear una única oportunidad para Taito, sin importar el costo. Cuidado. Antes de que Yoshitoki pudiera acercarse, un grito agudo llegó desde atrás. Su avance fue detenido. Taito lo había agarrado por la nuca con todas sus fuerzas. La costura de la chaqueta, desgastada por el uso, de Yoshitoki se rasgó con un sonido desgarrador. Yoshitoki estaba a punto de explotar. ¿Sabes lo que me acabas de costar? No quiero que un montón de niños mueran conmigo. Si la misión falla, los demás samuráis se burlarán de mí. Habían sido objeto de burlas durante mucho, mucho tiempo pero las palabras nunca salieron de su boca. Un infierno cegador inundó su visión. Por un instante, creyó haber caído en un pozo de fuego. Un viento caliente le quemó la cara hasta causarle escozor. Respiración solar tercera forma. Sol furioso. Una voz joven pero firme habló a su lado. «Oms. Había alguien más aquí. Gracias a Dios y estamos salvados», y Yoshitoki cayó al suelo cuando esa luz carmesí dorada impactó el cuerpo de Kito Toshitaka. Golpeó tan repentinamente que ni siquiera Kito pareció procesarlo hasta que el impacto ya había impactado. «Tos, tos». ¿Quién era ese?, gruñó Kito. Era un guerrero poderoso. Un golpe no fue suficiente para despojarlo de su fuerza de combate. «Hola. Mi nombre es Yoriichi». Kito se quedó mirando fijamente mientras un niño pequeño caminaba hacia adelante. No se oía ningún sonido tras sus pasos. Silenciosos como los de un gato tímido. Yoriichi hizo una reverencia, con sus suaves mejillas de bebé en una expresión seria. Su mano derecha descansaba sobre la vaina, en la postura formal de un samurái a punto de batirse en duelo. Yoriichi dijo suavemente. «Lo siento. Te ataqué por un lado. Pero para evitar que lastimaras a sus compañeros, no tuve más opción que interrumpir ese ataque».
Aunque solo nos conocimos brevemente, ese hermano mayor de nariz aguileña es amigo de Taito. Yoriichi apuntó la punta de su espada hacia Kito. No dejaré que muera delante de Taito-senpai. Si eso pasa, Taito-senpai llorará durante mucho tiempo. Nos dirigimos a la ciudad de Matsuo para enfrentarnos a enemigos extranjeros. Un samurái debe amar a su país. Un samurái debe reverenciar la vida. Y un samurái fuerte debe controlarse. El poder no es una razón para hacer lo que quieras. Su cabello se agitaba como una llama viva al viento. Con la brisa, el fuego en su pecho parecía arder con más fuerza. Un niño, y murmuró Kito. Su voz se elevó y entonces estalló en una risa salvaje, caminando hacia Yoriichi. Se inclinó para mirarlo. Este niño era muy pequeño, no llegaba ni a la cintura. Kito sintió que podía inflar su barriga y hacer rebotar al mocoso. Escucha, mocoso. Esto no es un juego de samuráis. Los niños deberían volver a casa arrastrándose y disfrutar de las limosnas sucias. Entonces crece y sé inmundo como tu padre, haciendo cosas inmundas, oprimiendo a los más bajos y a los esclavos. Kito sonrió con saña, extendiendo su enorme mano sobre la cabeza de Yoriichi y revolviendo su cabello rojo-negro hasta convertirlo en caos. Deberías mostrarles respeto básico a los demás, dijo Yoriichi en voz baja. La gente no tiene que matarse para existir. Sacó su espada. En ese instante toda su presencia cambió. Los ojos de Kito, abiertos como campanillas, se contrajeron bruscamente. Una presión abrasadora surgió desde todas las direcciones, aplastando como el sol mismo, exprimiendo el aire de sus pulmones. Tengamos un duelo de samuráis apropiado y honorable. Kito volvió a la realidad y miró hacia abajo. Pero Yoriichi ya no estaba bajo su mano. El chico que llevaba el auricón estampado de llamas se encontraba ahora a unos 10 metros de distancia. Y en algún momento, un gran círculo apareció en el suelo. Tierra negra quemada formando un límite que los encerraba a ambos. Yoriichi volvió a levantar la voz. Acepta el desafío, como un samurái. Bien, gruñó Kito. Te daré lo que quieres. Levantó la cadena de color negro intenso y la puso en movimiento. Un vórtice de viento rugió en el rostro de Yoriichi, pero esos ojos carmesí nunca se apartaron de Kito ni por un instante. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 13. Capítulo 13. La victoria de Yoriichi. Suéltame, suéltame. Yoshitoki forcejeó con violencia contra Taito, rugiendo de furia. Detén a Kito Toshitaka. Ese chico morirá bajo su espada, destrozado como fideos. Eres alumno de Mifune, ¿cómo puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que muera? Miró a Taito con odio ardiendo en sus ojos. Taito suspiró con impotencia y lo guió de vuelta al carruaje, instruyendo al jefe de la caravana y a los conductores que curaran sus heridas y lo llevaran dentro. Yoshitoki continuó gritando, con la voz ronca de ira, como si Taito se hubiera convertido en un villano despiadado que hubiera abandonado a un niño a su suerte. Mientras tanto, Taito se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y la espada apoyada en su barbilla. Sus ojos brillaban de emoción. Un monstruo como Yoriichi enfrentándose a un bandido como Kito. Nunca había visto una batalla de este nivel antes. Incluso Mifune nunca les había demostrado un verdadero combate. Solo los guió, obligándolos a descubrir su propio camino a través de la batalla. Y ahora, Taito estaba presenciando algo extraordinario. Misako se quedó paralizada, con la boca abierta, tan abierta que cabía un huevo. Observó al niño resplandeciente que se encontraba frente al imponente bandido, como si estuviera viendo a un ratón enfrentarse a un tigre. ¿Cómo pudo ser esto? ¿No se suponía que Yoriichi era alguien a quien Taito protegía? ¿Una especie de mascota? ¿Como un niño preciado escondido por una familia noble? ¿Mono, inofensivo, decorativo? ¿Cómo podría ser él el que estuviera en el centro del campo de batalla? De repente se sintió como alguien que había faltado a clases con sus amigos, fumado cigarrillos baratos, soñado con convertirse en alguien importante, solo para descubrir años después que uno de esos amigos había nacido en una riqueza inimaginable y había vivido una vida completamente inalcanzable. Y ella era la única que realmente había estado fingiendo. Yoriichi, el chico que había compartido pescado asado con ella hacía unos momentos, era el verdadero monstruo. Si ese corte hubiera caído sobre ella, habría quedado cortada por la mitad, con las entrañas derramándose antes de que se diera cuenta de que estaba muerta. Pero Yoriichi no pensó de esa manera. Para él, ella era simplemente una hermana mayor. Alguien que había sido amable con él. Así que él la protegería. La enorme espada negra volvió a caer, pero Yoriichi la esquivó con facilidad. En momentos como este, ser pequeño no era una desventaja.
Las llamas se extendieron a lo largo de su espada como un infierno viviente. Kito, a pesar de su enorme tamaño, parecía un objetivo torpe frente a él. Yoriichi podía verlo todo. El flujo de sangre. La contracción de los músculos. El endurecimiento de las pupilas. Cada movimiento quedaba al descubierto ante sus ojos. Esquivar los ataques de Kito no era diferente a que un gato molestara a un ratón. Maldito mocoso. Rugió Kito mientras otro corte se abría en su cuerpo. El dolor solo avivó su ira. Te aplastaré y tiraré lo que quede a la alcantarilla. No eres un samurái, dijo Yoriichi en voz baja. Un verdadero guerrero no se deja llevar por la ira tan fácilmente. Para ser sincero, eres como un recién nacido. Cuando las cosas no salen como quieres, solo puedes gritar. No sabes cómo solucionar nada. Las imágenes pasaron por la mente de Yoriichi. Guerreros que luchan contra los demonios hasta su último aliento. Incluso con miembros rotos y incluso con sus entrañas derramándose y nunca dejaron de blandir sus espadas. Como arrecifes que se mantienen firmes frente a olas interminables. Alguien que solo intimida a los débiles no tiene derecho a llamarse espadachín. Su cabello se levantó como si estuviera atrapado en un viento abrasador. La luz dorada del sol caía sobre él. Atrocidades. Asesinatos. Tratar vidas como basura y eso no te hace diferente de un demonio. Por primera vez, el miedo brilló en los ojos de Kito. Él instintivamente miró hacia otro lado. Nadie podía mirar fijamente al sol. Respiración solar segunda y cielo azul claro. El corte llegó como una estrella fugaz. Demasiado rápido para esquivarlo. Kito levantó su arma con desesperación. El impacto fue como si un tren se estrellara contra él. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás, sus huesos gritaron y las espadas gemelas brillaron al rojo vivo antes de explotar. Se hizo el silencio. Las llamas se apagaron, dejando solo tierra quemada y terreno destrozado. Kito se apoyó en un árbol, con la boca llena de sangre. Su arma estaba destrozada. Una mitad destrozada y la otra incrustada en el abdomen. Tú y no eres un samurái, murmuró. Yoriichi no dijo nada. Envainó su espada y dio 2 pasos lentos hacia adelante. Luego se desplomó. Yoriichi. Hermano menor. Taito y Misako corrieron hacia él. Taito lo atrapó y le controló la respiración. Agotamiento. Nada más. Jajaja, Kito rió débilmente, con la sangre derramándose de sus labios. Así que gano, te desmayaste primero, aún eres un niño. Taito lo miró fijamente en silencio. Esa mirada. Qué lástima. Esto enfureció a Kito. No me mires así. Mátame. Llévame la cabeza a esos asquerosos nobles. Recoge tu recompensa y vive en el lujo. ¿No es eso lo que todos quieren? Taito no dijo nada. Él simplemente observó. Como si viéramos a un perro rabioso. Furioso, desesperado y compasivo. ¿Quién no quiere amor? Kito también había creído en ello una vez. Pero la muerte de sus padres y su hermano destrozaron esa creencia. No me mires así, no, por favor, su voz se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro. Te lo ruego, y Taito se dio la vuelta y levantó a Yoriichi en sus brazos. No vales la pena. Y Misako lo siguió en silencio. La caravana partió. Kito solo pudo verlos irse. Vuelve, mátame, no me dejes sola, nadie respondió. Su visión se volvió borrosa. En su desvanecimiento de la conciencia, vio lluvia. Estaba arrodillado de nuevo. Al lado de su hermano. Mendigando afuera de una clínica. Y luego correr, sin mirar nunca atrás. Tal vez y solo tal vez, él ya había muerto esa noche. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Anthem de la salamandra. Yoriichi recuperó la conciencia lentamente. La oscuridad llenó su visión. No había un solo rastro de luz. Luchó por incorporarse, con el estómago rugiendo con fuerza. Kito había sido mucho más difícil de manejar de lo que esperaba. Aunque solo había usado 2 formas de respiración, lo habían agotado por completo. Incluso los movimientos evasivos anteriores lo habían llevado al límite. A decir verdad, Yoriichi no tenía intención de matar al hombre. Solo temía que contenerse no lo detuviera. No esperaba que el poder llegara tan lejos. Aquellos que son lastimosos a menudo tienen algo detestable en ellos y ese dicho le quedó muy bien a Kito Toshitaka. La cara de Yoriichi se sonrojó ligeramente. Tenía hambre. Mucha hambre. Después de dudar por un momento, comenzó a arrastrarse en la oscuridad, solo para sentirse de repente levantado por la parte de atrás de su cuello. Yoriichi. Por fin despertaste. Se escuchó una voz femenina aliviada.
Al girar la cabeza, lo primero que vio fue el rostro excesivamente engreído de Taito, seguido de la expresión de alegría del Misako. Hermana mayor, y murmuró Yoriichi en voz baja. Tengo hambre. La mirada lastimera en su rostro casi le rompió el corazón. De acuerdo, de acuerdo. Te guardé comida. Te la traigo ahora mismo. Dijo con dulzura, y luego le lanzó a Taito una mirada feroz. Será mejor que lo vigiles bien. Si pasa algo, se lo diré a Mifune-sama. Ella se apresuró a buscar comida. Pequeña amenaza, murmuró Taito. Te pavoneas y te desmayas, y yo soy el que te tiene que cargar todo el camino. Casi se me entumecen las piernas. Claro, en realidad, Misako había cargado a Yoriichi casi todo el camino. El entumecimiento de Taito se debía a sus propias heridas. ¿Dónde estamos? Preguntó Yoriichi. Pueblo Matsuo. Dormiste todo el día y toda la noche, dijo Taito, dándole un codazo en la mejilla. Luego le revolvió el pelo sin piedad, dejándolo tambaleándose. Misako regresó pronto, con un pescado a la parrilla envuelto en tela. Le quitó las espinas con cuidado, dejando solo la carne. Se había enfriado, y el pan plano que estaba a su lado estaba un poco duro, pero eso no le importó a Yoriichi. Había comido cosas mucho peores en el pasado. Hojas. Hierba silvestre. Corteza de árbol. Incluso hormigas cuando no había nada más. 5. Verlo comer con tanta satisfacción finalmente alivió la inquietud en el corazón del Misako. En realidad él era solo un niño. De repente recordó su propia infancia. Cómo su padre siempre traía dulces de sus viajes. Caramelos suaves y dulces que se derretían en la lengua. Rebuscó entre su ropa y sacó un pequeño caramelo translúcido. Esto es de la Tierra del Fuego, dijo alegremente. Mi padre lo trajo. Puedes quedártelo. Pero ¿y no era esto de tu padre? Yoriichi dudó. No pasa nada. Tengo un montón en casa. Y si no, les robaré a mis hermanos. Dijo con orgullo. Cuando termine esta misión, ven a visitarme. Te daré todos los dulces que quieras. Taito se estremeció. La familia Almi era famosa por su riqueza, incluso más rica que la de muchos nobles. Su patrimonio era inmenso, y sus impuestos anuales eclipsaban incluso a la casa de Mifune. Miró a Yoriichi con envidia. ¿Solo porque es lindo y recibe este trato? Este niño será peligroso cuando crezca, y Taito juró para sus adentros que lo vigilaría de cerca. Nada de romance antes de la edad adulta. Absolutamente no. Tenía 16 años y seguía soltero. Este mocoso no iba a adelantarse a sus problemas. Solo cuando el corazón está libre de mujeres la espada puede ser verdaderamente afilada. Murmuró solemnemente. Yoriichi, ajeno a los votos internos de Taito, terminó de comer y se dio unas palmaditas en su redonda barriga. Estoy vivo de nuevo y, de acuerdo, iré a hacer guardia, dijo Taito. ¿Qué haces en la tienda de un hombre? Sal antes de que arruine mi reputación. Misako respondió golpeándolo repetidamente. Finalmente, Taito salió cojeando mientras Misako se despedía a regañadientes de Yoriichi. Él saludó dulcemente. Ella se derritió instantáneamente. Luego, sin previo aviso, lo abrazó y le besó la mejilla. Yoriichi se congeló, con el rostro rojo como el fuego, y salió corriendo de la tienda. Misako se tambaleó y se alejó riendo como una pícara borracha, incluso le guiñó un ojo antes de irse. Yoriichi inmediatamente se lanzó detrás de Taito para protegerse. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Yoriichi estaba sentado envuelto en una manta en los brazos de Taito. Sus pensamientos se dirigieron hacia su abuelo. Abuelo, ¿y dónde estás ahora? Su pecho se apretó. Senpai susurró. Espero que no desaparezcan también. Taito parpadeó y luego le alborotó suavemente el cabello. Si eso te preocupa, hazte más fuerte. Cuando tengas mi edad, podrás hacer lo que quieras, incluso casarte. Entonces, ¿sí crees que podría encontrar a mi abuelo? Taito sonrió. Por supuesto. Pellizcó las mejillas de Yoriichi hasta que se hincharon. Los niños deben ser lindos. Déjalo de guerreros para después. En otra parte. El acero brilló. Un shinobi se desplomó en el río y la sangre se extendió por el agua. Mifune se mantuvo erguido, con su espada brillando bajo la luz de la luna. Sal. Te veo. Un aplauso lento resonó desde el bosque. Bien hecho. Incluso sin usar chakra eficazmente, un samurái de tu calibre es impresionante. Los ojos de Mifune se entrecerraron. Anzó de la salamandra. De las sombras emergió una figura imponente con una máscara de respiración y una aura cargada de intenciones asesinas.
Así que el título semidios del mundo shinobi todavía tiene cierto peso, dijo Anzo con frialdad. Pero dime, ¿de verdad crees que un samurái puede desafiarme? 6. El agarre de Mifune se hizo más fuerte. Te mostraré lo que un guerrero de la Tierra de Hierro puede hacer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. El aliento de trueno de Mifune. Una gota de sudor frío se deslizó por la frente de Mifune. El título El semidios del mundo shinobi no era algo de lo que Anz de la Salamandra se hubiera jactado, era un nombre reconocido en todo el mundo shinobi. Desde las muertes de Ashirama Senju y Madara Uchiha, Anz se ha mantenido como la existencia más fuerte con vida. La Tierra de la Lluvia era una nación árida y devastada por la guerra que debería haber caído en ruinas hace mucho tiempo. Sin embargo, solo Anz la había mantenido en pie, obligándola a ascender a un segundo plano entre las grandes potencias gracias a su fuerza bruta. Tal vez con el tiempo se volvería codicioso y temeroso de la muerte, pero en ese momento, seguía siendo el hombre que ponía a su nación por encima de todo. Y la dignidad de un semidios no podía ser cuestionada. Parte de la espada. Corte y ahí. Parte de la espada. Corte y ahí. Ambos guerreros desenvainaron sus armas al mismo tiempo. La espada de Mifune chocó con la hoz de Anzm, el acero chirrió mientras volaban chispas. Anzm se burló. ¿Eso es todo? ¿A esto le llamas Busigm? Aún no he terminado. Mifune saltó hacia atrás justo cuando la hoz pasó junto a su rostro, fallando por un pelo. El cuerpo de Anzm estaba saturado de veneno. Su aliento era letal. La máscara que usaba no era para intimidar, sino para evitar que sus propias toxinas mataran a quienes lo rodeaban. Una bolsa de veneno dentro de su cuerpo secretaba veneno continuamente. Mifune no sabía esto. Él simplemente asumió que era alguna extraña técnica ninja. Estuvo cerca, pensó Mifune con tristeza. Un golpe y estaría muerto. Eres diferente a los demás, dijo Anzm con frialdad. Ni siquiera vivieron lo suficiente para sentir mi veneno. Su voz giraba salvajemente mientras manipulaba la cadena con precisión experta. Mifune se lanzó y cortó la cascada cercana, enviando un chorro de agua al aire, interrumpiendo brevemente la línea de ataque de Anzm. El llamado semidios frunció el ceño. Para que un samurái juegue con él. Hoz de cadena. Segundo golpe. Anzm saltó en el aire y su espada cubierta de veneno descendió como el hacha de un verdugo. Mifune no tenía dónde retirarse. Maldita sea. La hoja cayó, pero Mifune ya no estaba. Parpadeo corporal. Anzm se congeló. No. No sintió ningún poder especial. Ninguno de estos guerreros siquiera usa ninjutsu. Entonces, aliento de trueno primera forma. Trueno y destello. Un rayo dorado estalló. Arcos eléctricos bailaron salvajemente en el aire mientras Mifune avanzaba rápidamente, más rápido que la vista. Anzm sintió que su cuerpo se tensaba mientras corrientes doradas lo envolvían. Mifune apareció frente a él en un destello de luz, con la espada apuntando directamente a su cuello. Jutsu de invocación. Ibuse. Una enorme salamandra emergió del suelo, bloqueando el ataque. De sus fauces brotó veneno, inundando el campo de batalla. Mifune desapareció nuevamente. Eso no fue liberación del rayo, no hubo flujo de chakra en absoluto, murmuró Anzm. Y no se supone que los rayos sean oro, el veneno inundó la zona. La hierba se marchitó. Las hojas se volvieron negras. La cascada se volvió violeta con toxinas. Mifune reapareció a la distancia, con el pecho agitado y los ojos penetrantes. Di tu nombre, dijo Anzm con orgullo. Te has ganado ese derecho. Incluso ahora, estaba seguro de la victoria. Mifune también lo sabía. En fuerza. En resistencia. En potencia bruta. Estaba superado. Incluso sin veneno o ninjutsu, Anzm eventualmente lo mataría. Pero, Mifune sonrió levemente. Al menos vine preparado. En su mente apareció el rostro de cierto niño. Más temprano, ¿y Mifune-sama, vas al frente? Preguntó Yoriichi suavemente. Dicen que los ninjas-ame son extremadamente peligrosos, está bien, respondió Mifune con calma. Un guerrero muere en el campo de batalla. Un hombre que se esconde en la comodidad es simplemente un noble. Yoriichi dudó y luego se puso de pie. ¿Quieres aprender mi estilo de espada? Mifune casi derramó su té. ¿Tu estilo de espada? No es realmente esgrima, explicó Yoriichi. Está respirando. De vuelta al presente, Mifune exhaló lentamente. Tu nombre será recordado, declaró Anzm. Pero todo termina aquí. Mifune levantó su espada. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Esto no es esgrima.
Una luz dorada surgió a su alrededor una vez más. Está respirando. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Anthem se retira. Está respirando. Mifune cerró los ojos y su mano derecha se apretó alrededor de la empuñadura de su espada. Anzo de la salamandra se alzaba sobre la enorme cabeza de Ibuse, observando al samurái con expresión perpleja. ¿Se había rendido? ¿Eligía la muerte en lugar de resistir? Anzo negó con la cabeza, decepcionado. Así que esto era todo lo que tenía el samurái después de todo. Sus pensamientos se remontaron a su propia vida. Sobreviviendo a incontables batallas, volviéndose más fuerte a través de la sangre y el fuego, pasando de ser un soldado sin nombre al temido semidios del mundo shinobi. El talento había influido, sí. La suerte también. Pero más que nada, fue perseverancia. Los débiles nunca pudieron alcanzar la cima. Les faltó la voluntad de perseverar. Basta. Acaba con él, Ibuse. Anzo perdió la paciencia. La enorme bestia invocadora echó hacia adelante su colosal cuerpo. Su pesada cola se estrelló contra el acantilado de la cascada junto a ellos, y una enorme extremidad palmeada se elevó en el aire. Si cayera, Mifune quedaría hecho pulpa. Pero la escena esperada nunca llegó. Un destello de relámpago dorado atravesó el aire. Barra oblicua. La enorme extremidad de Ibuse fue cortada limpiamente en un instante. ¿Qué? Anzo ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. El samurái que estaba frente a él ya no estaba. En su lugar, un borrón de movimiento, surcado por brillantes arcos dorados de relámpagos, atravesando el bosque como un trueno. Era ese samurái. Solo ahora Anzo se dio cuenta de su error. Había subestimado a su oponente. A lo largo de su vida, Anzo jamás subestimó a un enemigo. Ya fuera frente a los Sannin de Konoha o a los shinobi más fuertes de otras naciones, siempre luchó con todas sus fuerzas. Y sin embargo, este hombre se le había escapado. Aliento de trueno, primera forma. Trueno y destello, 16 veces. Mifune desapareció nuevamente. Para Anzo, fue como si hubiera aparecido un fantasma de las leyendas de la tierra de la lluvia. Un espíritu que se dice que deambula en la tormenta, ahogando a sus víctimas bajo una lluvia interminable, su forma oscilando entre la realidad y la ilusión. Mifune se convirtió en ese fantasma. Su espada cayó como la lluvia misma, implacable, despiadada. En un instante, el enorme cuerpo de Ibuse se desplomó al suelo. Sus extremidades quedaron cercenadas y la sangre tóxica se derramó por el suelo del bosque en forma de vapores púrpuras mezclados con tierra teñida de rojo. A 100 metros de distancia, Mifune se erguía. Un relámpago brilló en sus ojos. Has perdido, Anzo de la salamandra. Abandonad esta tierra de inmediato. Su voz resonó tranquila, pero con la voluntad de un guerrero. Anzo se arrodilló junto a su invocación herida, colocando una mano sobre su cuerpo tembloroso mientras éste emitía un grito bajo y lastimero. Lentamente, levantó la cabeza. Esa técnica que usaste hace un momento, ¿y qué fue? Nunca antes había visto un poder como este. No era ninjutsu, pero era algo que rivalizaba con el propio Liberación Relámpago. Mifune no respondió directamente. Este mundo no pertenece solo a los shinobi, dijo fríamente. Los samuráis también tienen su lugar. Levantó ligeramente su espada. Vete. Si no, aunque me cueste la vida, te mataré. Anzo lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, en silencio, lanzó la invocación. Ibuse desapareció en humo. El legendario shinobi se dio la vuelta y se marchó con la espalda rígida. Solo entonces Mifune se derrumbó. La sangre brotó de su boca cuando sus fuerzas finalmente se agotaron. Cayó sobre la fría piedra, y la cascada reanudó su flujo sobre él, salpicando las gotas contra su armadura. Intentó moverse. Su cuerpo se negó. La técnica de respiración exigía una inmensa resistencia física. Mifune era fuerte, pero Anzo es más fuerte. Exhaló lentamente, sintiéndose agradecido a los dioses. Si Anzo se hubiera quedado y está perdido, seguro. En otra parte y silbido. Estilo Omi. Corte rápido único. El protector de la frente del ninja M se partió en dos mientras la sangre salpicaba su rostro. Estilo de fuego. Huracán de llamas. Omisako alzó su espada presa del pánico, desatando una espiral de fuego. Las llamas engulleron a su oponente. El ninja M se burló, imperturbable ante la muerte de su compañero. Entonces, estilo Mifune. Separación divina. Una espada de puro poder cortó directamente la tormenta de fuego. La sonrisa del ninja M se congeló. Un muchacho joven dio un paso adelante con la espada desenvainada.
En su frente había una tenue marca en forma de llama. Un niño. Susurró el ninja M con incredulidad. De repente recordó los rumores. Los susurrados por los sobrevivientes. Cuidado con un chico con una marca de fuego en la frente, es un maldito monstruo. Se rieron de ello. Pero ahora la sangre del ninja M se heló. Retírense. Retrocedan. La orden se difundió instantáneamente. En cuestión de instantes, el escuadrón ninja M desapareció, retirándose tan rápido como pudo. TCH, corrieron rápido, murmuró el niño. No importa. Qué suerte para ellos. Envainó su espada con calma. Si no hubiera aparecido, dijo otra voz, dándole una palmadita en el hombro, ahora mismo estarías en una tienda de campaña médica. El que hablaba, Yoshitoki, hizo una leve mueca. Tanto él como el chico presentaban heridas. Aunque los ninjas Ame no eran fuertes individualmente, su número y sus tácticas de acoso los habían debilitado. El otrora tranquilo pueblo de Matsuo ya había evacuado a la mitad de sus civiles. Con frecuentes batallas ninja, nadie podía garantizar la seguridad de los civiles, ni siquiera con Yoriichi presente. En serio, gracias a Dios que apareciste, suspiró Misako, dándose una palmadita en el pecho con alivio. Ese ataque de fuego casi le dio en la cara. Si no fuera por la espada de Yoriichi, ella habría quedado marcada de por vida. Después de todo, era hija de una familia de comerciantes. La esgrima era solo un pasatiempo, una forma de demostrar que no era débil. Su llamado estilo Olmi era poco más que una colección renombrada de técnicas que había aprendido de instructores contratados. Mientras tanto, a Yoriichi lo pellizcaban y tiraban sin piedad, su rostro tiraba como si fuera masa. Hasta que Taim lo agarró del cuello y lo arrastró de regreso a su casa. El niño apenas tuvo tiempo de protestar.